Mi esposa y yo fuimos dueños de una casita frente al Mediterráneo, una de esas construcciones blancas que parecen absorber toda la luz del mundo, pero la vida nos empujó hacia el asfalto y las prisas de la ciudad. Yo no había vuelto allí en 26 años. Me convencí de que el trabajo y las obligaciones eran muros infranqueables. Ella, en cambio, se escapaba 4 veces al año, como quien busca oxígeno bajo el agua. Cuando Lucía falleció, mis hijos no tardaron ni un mes en empezar con la misma cantinela, repitiendo al unísono como si fuera un mantra sagrado. Papá, vende ese lugar, es una carga inútil. Decidí visitar nuestra antigua casa de Málaga una última vez antes de entregar las llaves a un extraño y ponerla a la venta. Pero cuando llegué y empujé la verja de hierro, devorada por el salitre y el óxido, me quedé literalmente petrificado por lo que se reveló ante mis ojos. Me alegra que estéis escuchando. Seguid mi historia hasta el final y escribid en los comentarios desde qué rincón del mundo me oís. Me gustaría saber hasta dónde llega esta confesión que he callado durante tanto tiempo. Me llamo Manuel García. Hace 6 meses que enterré a la única persona que alguna vez me comprendió sin necesidad de palabras. Lucía lo fue todo para mí durante nuestros 38 años de matrimonio. Ahora, me encuentro solo en un piso demasiado grande y silencioso, mientras mis propios hijos me tratan como a un estorbo, un activo defectuoso que deben gestionar para que no les complique la existencia. El teléfono sonó exactamente a las 7:30 de la mañana, con esa puntualidad quirúrgica que Marcos emplea para todo. Ha sido así cada martes durante el último mes. Mi hijo mayor ya ni siquiera gasta saliva en saludar. Papá, tenemos que volver a hablar de lo de la casa de la costa. No podemos dilatarlo más. En su voz detecté esos mismos matices de condescendencia que reservaba para sus clientes menos brillantes, esa paciencia impostada que oculta una profunda irritación. Estás tirando el dinero, papá. Mantener esa propiedad es un suicidio financiero a tu edad. Apreté con más fuerza la taza de café que Lucía me regaló la Navidad pasada, una pieza de cerámica sencilla con nuestra foto de boda impresa, ya un poco gastada por los lavados. Mis manos, que antes levantaban vigas en la obra, ya no eran tan firmes. No es dinero tirado, Marcos. Tu madre adoraba ese sitio. Era su refugio. Mamá ya no está, papá, soltó él, y las palabras me golpearon con la violencia de una bofetada física. Diana y yo lo hemos analizado con frialdad y creemos que es hora de que empieces a tomar decisiones pragmáticas sobre tu patrimonio. No puedes permitirte sentimentalismos caros. Diana, mi hija, es tan implacable como su hermano, aunque ella prefiere el ataque sutil. Me llamaba cada pocos días con la misma lección sobre responsabilidad financiera y planificación sucesoria, hablándome con una lentitud insultante, como si yo fuera un anciano de mente incapaz de distinguir un ingreso de un gasto. Solo de IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, la broma te sale por 4.500 euros al año, continuó Marcos, que se sabe los números de memoria. Suma el mantenimiento, el seguro multirriesgo, los mínimos de luz y agua. Te dejas casi 14.000 euros anuales en una casa por la que nunca apareces. Es un agujero negro. Nunca apareces. Esa parte fue la que más me escoció, porque el puñal de la verdad siempre es el que más hondo penetra. Lucía iba a esa casita de Málaga 4 veces al año, sin faltar una sola vez. En primavera, verano, otoño y una vez en el crudo invierno, para lo que ella llamaba su temporada de reflexión. Siempre me pedía que la acompañara, que bajáramos juntos a ver el mar, pero yo siempre levantaba muros de excusas. Cierres de año, torneos de golf con los socios, o citas médicas por tonterías que bien podrían haberse pospuesto. Ahora, en este vacío que dejó su ausencia, me preguntaba por qué me negaba con tanto empeño a hacerle compañía. Quizás, en el fondo, me daba miedo descubrir que esa casa representaba una parte de mi esposa que yo no alcanzaba a comprender. Algo íntimo, un jardín secreto que ella guardaba separado de nuestra rutina de facturas y cenas familiares.
Tu madre puso mucha alma en ese lugar, dije, observando un gorrión posado en el comedero que ella misma instaló tras el cristal de la cocina. Papá, por favor, escúchate, la voz de Marcos subió un octavo. El alma no paga los recibos de Endesa. Ahora tienes unos ingresos fijos de jubilado. Tu pensión pública, aunque sea máxima, no es infinita, y menos con lo que van a empezar a subirte los gastos en salud y cuidados. Ese era su terreno. El argumento financiero. Marcos trabaja en el sector inmobiliario de alto standing y solo ve el mundo en términos de valor de mercado, rentabilidad y margen de beneficio. Heredó de Lucía la mente rápida para el cálculo, pero ni una sola gota de su calidez humana. ¿Has puesto un pie en esa casa desde que enterramos a mamá? La voz de Diana irrumpió desde el altavoz. Estaba escuchando la llamada en conferencia desde su oficina en el centro. Porque yo pasé por allí el mes pasado para ver en qué estado estaba ahí, papá, se cae a trozos. La pintura se bufa por la humedad, la verja da pena verla. Todo el lugar apesta a abandono. Se me encogió el pecho de pura angustia. Lucía siempre tuvo esa casa como los chorros del oro. Se enorgullecía de cada detalle. Desde el jazmín que plantó junto a la entrada hasta las mecedoras de mimbre del porche. Si la casa estaba descuidada, era la prueba definitiva de que ella se había marchado para no volver. Quizás debería bajar yo mismo y echar un vistazo antes de nada, murmuré, casi para mí mismo. ¿Para qué? Intervino Marcos al instante. Papá, tienes 72 años. No tienes ninguna necesidad de meterte 3 horas de coche de ida y otras 3 de vuelta para ver una propiedad que vas a vender de todas formas. Es un esfuerzo absurdo. Simplemente confía en un agente de mi red y olvídate del tema. Nosotros nos encargamos de todo. 72 años. Lo dijo como si estuviera hablando de un resto arqueológico, como si debiera pedir permiso para moverme. Lucía se habría puesto furiosa de oírlos tratarme como a un niño chico. El mercado en esa zona está en máximos, añadió Diana. Esas parcelas se están vendiendo por 300.000 euros sin despeinarse. Es un capital importante, papá. Un dinero que te daría mucha tranquilidad para pagar una plaza en una residencia de primera, de esas con jardín y asistencia médica constante, cuando llegue el momento. Residencia. Llevaban meses soltando la palabra, como quien deja caer gotas de veneno en el café. Desde que Lucía se fue, parece que han decidido que el duelo me incapacita para vivir de forma independiente. No estoy preparado para que me encierren en una residencia, dije, intentando recuperar la firmeza de antaño. No se trata de encerrarte, respondió Marcos con ese tono melifluo y condescendiente, sino de ser previsores. Vender la casa de la costa te daría opciones, libertad de elección. ¿Opciones? Sonaba como si me estuvieran haciendo un favor, cuando yo sabía leer entre líneas. Querían liquidar el patrimonio y asegurar su herencia cuanto antes. No se me olvidaba cómo Marcos escaneaba la colección de joyas de su madre mientras aún estábamos de luto, ni cómo Diana se llevó la vajilla de la cartuja para que no se rompiera, cuando lo que quería era lucirla en su salón. Necesito tiempo para procesarlo, dije, sintiendo un cansancio infinito. Papá, has tenido 6 meses, la impaciencia de Diana era la misma que usaba con sus hijas adolescentes. ¿Cuánto tiempo más necesitas para ver lo evidente? ¿6 meses? ¿De verdad la tierra la cubría desde hacía tanto? Aún recordaba el calor de su mano enfriándose entre las mías en aquella habitación de hospital, mientras el pitido del monitor se convertía en una línea recta y eterna. Se sentía como si hubiera ocurrido ayer y, al mismo tiempo, como si hubiera pasado una eternidad de soledad. Cada mes que pasa es dinero que pierdes en mantenimiento, espetó Marcos. Y sinceramente, nos preocupa tu estado. El otro día no recordaba si habías pagado el recibo de la luz, pero te empeñas en mantener una finca que te cuesta 1.000 euros al mes. No tiene sentido.
Aquello me dolió más que nada, porque había una verdad cruel en sus palabras. Mi mente estaba espesa, nublada. A veces olvidaba si había comido o me quedaba quieto en el pasillo sin recordar qué iba a buscar. El duelo es una niebla que lo amortigua todo, incluso la lógica. Quizás tu hermano tenga razón, papá, dijo Diana, suavizando el tono. ¿Por qué no simplificas tu vida? Deshazte de los lastres y céntrate en cuidarte. Te lo mereces. Cuidarte. Qué forma tan aséptica de resumir el proceso de marchitarse solo, sin la mujer que fue mi brújula durante casi 40 años. Lo pensaré, repetí por enésima vez. Sabía que esa respuesta solo me daría una tregua temporal. Al colgar, el silencio de la cocina se me echó encima. Todo seguía allí. Sus gafas de lectura sobre el mantel, el periódico atrasado, su taza en el escurridor. Tal como ella la dejó la mañana que ingresó para no volver. Tal vez mis hijos tuvieran razón. Tal vez aferrarme a esa casa del sur era solo una forma desesperada de no dejar ir el último fragmento de un mundo que ya no existía. Era hora de cerrar el capítulo de Lucía, incluso de esa parte de su vida que yo nunca me molesté en conocer. Pasaron 3 semanas de asedio telefónico y visitas de Diana donde, con la excusa de traerme comida, señalaba cada desconchón de mi propio piso. Finalmente, me rendí. Llamé a Marcos. Está bien, lo haré, dije con la voz hueca. Venderé la casa de Málaga. El alivio en la voz de Marcos fue tan instantáneo que me resultó casi insultante. Es genial, papá. De verdad, es la decisión más sensata que has tomado en meses. No te preocupes por nada, yo mismo puedo hablar con una API, agente de la propiedad inmobiliaria, que conozco en la Costa del Sol. Es una mujer muy eficiente, se encarga de todo, hasta de los trámites de plusvalía y notaría. ¿Eficiente? Parecía ser el único adjetivo que mis hijos sabían conjugar. Ni una palabra sobre el valor sentimental, ni un solo recuerdo compartido sobre los veranos que pasamos allí de niños, ni un ápice de respeto al hecho de que su madre considerara esa casa su único refugio verdadero. Antes de que cuelgues el cartel de se vende, quiero bajar allí una última vez, dije, tratando de que no me temblara la voz. Quiero recoger las cosas personales de tu madre, sus libros, su ropa de verano. Lo que quede. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Pero papá, ¿es realmente necesario que te metas esa paliza de kilómetros? Preguntó Marcos con un suspiro de desesperación contenida. A ver, que han pasado años. ¿Qué puede haber allí que valga la pena un viaje de 6 horas entre ida y vuelta? Deja que la inmobiliaria haga limpieza y mande lo que sirva a una ONG o al Punto Limpio. Tu madre pasaba meses enteros en esa casa, Marcos. No voy a dejar que unos desconocidos hurguen en sus cajones. Puede haber fotos, cartas, cosas que significan algo. Otra pausa, esta vez más calculada. Vale, de acuerdo. Pero no vas a ir solo. Diana y yo nos organizamos, pedimos el viernes en el trabajo y bajamos contigo. Te ayudaremos a cribar todo y así terminamos antes. Era lo último que necesitaba. A mis hijos revolviendo el pasado de Lucía con la misma frialdad con la que se liquida el inventario de una tienda en quiebra. Ya tuve suficiente con ver cómo vaciaron su armario en el piso de la ciudad, decidiendo que era basura y que era aprovechable antes de que el cuerpo de su madre estuviera siquiera frío. Necesito hacer este viaje a solas, sentencié con una firmeza que hacía tiempo no usaba. Es algo personal entre ella y yo. Papá, por Dios, hablamos de casi 300 kilómetros por trayecto por la autovía del Mediterráneo, intervino Diana, que se había unido a la llamada sin avisar. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te da un mareo o el coche te deja tirado en mitad de la nada? Últimamente usaban esa coletilla para todo, como si yo fuera una granada sin seguro a punto de detonar. Sí, tengo 72 años. Y sí,
Tomo mis pastillas para la tensión y el sintrón, pero no soy un mueble viejo que haya que anclar a la pared. Sé conducir desde antes de que tú supieras andar, Diana. Me las apañaré perfectamente. Eso es precisamente lo que nos da miedo, añadió ella con ese tono de falsa preocupación. Tus reflejos ya no son los de antes, papá. Y entre nosotros. Estás muy distraído. El otro día te dejaste el gas encendido. Distraído. Su eufemismo favorito para no decir que me creen senil. Quizás no les faltaba razón, a veces me quedo mirando el vuelo de una mosca y pierdo la noción del tiempo, pero este viaje era una llamada que sentía en las entrañas. Me voy este sábado, dije, cerrando la discusión. O confiáis en mi criterio para esto, o mejor dejamos de hablar de la venta ahora mismo. Está bien, cedió Marcos rápidamente, detectando el peligro de que yo me echara atrás con el negocio. Solo te pedimos que nos mandes un WhatsApp cuando salgas y otro cuando llegues. Solo para quedarnos tranquilos de que estás bien. Partes de guerra. Como si fuera un adolescente con el carné recién sacado. Pero acepté, solo por ahorrarme otra hora de sermones. La noche antes de partir, me encerré en el despacho de Lucía. Me puse a hojear sus álbumes de fotos, esos que ella guardaba con un orden casi sagrado. Había fotos de cuando éramos jóvenes y veraneábamos en Nerja, de los niños cubiertos de arena y helado, de cuando ellos aún me miraban como si fuera capaz de arreglar el mundo con mis manos. Pero al llegar a los álbumes de los últimos 10 años, noté un patrón extraño. Las fotos familiares se volvían escasas. En su lugar, había decenas de fotos de Lucía en la casa de la costa, pero casi siempre salía sola o el encuadre sugería que alguien más la estaba mirando. En una aparecía en el porche, con una luz de atardecer preciosa y un libro sobre el regazo. En otra, se la veía en un jardín exuberante que yo no recordaba haber plantado nunca. Pero lo que más me dolió fue su sonrisa. Era una sonrisa que yo no recordaba haber visto en casa. No era la sonrisa de compromiso de las cenas de Navidad ni la sonrisa cansada de después del trabajo. Era una expresión de paz absoluta, de plenitud. ¿Cuándo fue la última vez que me miró así? ¿Cuándo dejamos de ser unos otros para convertirnos en dos desconocidos que compartían hipoteca? A la mañana siguiente, cargué el coche con todo lo que Lucía habría considerado indispensable. Botellas de agua fría, unos bocadillos de jamón, el cargador del móvil y un pequeño botiquín. Ella siempre fue la previsora, la que trazaba la ruta mientras yo simplemente pisaba el acelerador. El viaje fue más duro de lo que pensaba. La espalda me empezó a pasar factura a la altura de Granada y tuve que parar un par de veces en áreas de servicio para estirar las piernas y despejarme con un café solo. Para cuando divisé el mar de Málaga, el sol empezaba a caer, pintando el horizonte de unos tonos anaranjados y violetas que me dejaron sin aliento. Había olvidado lo hermosa que era esta luz. Lucía intentó describírmela 1000 veces, pero yo siempre estaba demasiado ocupado mirando el reloj o las noticias. Ahora, frente a esa inmensidad, comprendía por qué necesitaba volver aquí tan a menudo. El desvío hacia nuestra calle estaba señalado por un cartel de madera algo descolorido. Al entrar en el camino estrecho que llevaba a la propiedad, el corazón empezó a latirme con una fuerza inusual. ¿Qué iba a encontrar después de tantos años de ausencia? La casa estaba al final, medio escondida tras unas palmeras y unos setos que habían crecido sin control. Diana tenía razón en una cosa. El exterior pedía a gritos una mano de pintura y la verja de entrada estaba devorada por el óxido, chirriando como un alma en pena cuando la empujé. Aparqué el coche y me quedé un momento en silencio, con el motor apagado. Solo se oía el rumor constante del oleaje. Lucía decía que el mar tenía un ritmo propio que te curaba el alma, y por primera vez en mi vida, supe exactamente a qué se refería. Bajé del coche con las llaves en la mano, sintiendo un nudo en la garganta. Pero en cuanto crucé el umbral de la verja oxidada y di la vuelta hacia la fachada principal, me quedé petrificado.
El jardín no estaba abandonado. Al contrario, estaba impecable. No era la selva descuidada que Diana había descrito. Alguien había plantado geranios de colores vibrantes en macetas de barro cocido. El césped estaba perfectamente segado y los tablones de madera del porche, que yo recordaba podridos, habían sido sustituidos y barnizados recientemente. Aquí vive alguien, susurré, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. Mi primer pensamiento fue que teníamos ocupas. En España es un problema real y constante, gente que aprovecha la ausencia de los dueños para instalarse. Pero algo no cuadraba. Los ocupas no suelen cuidar el jardín con tanto esmero ni cuelgan atrapasueños de colores en el porche. Reconocí ese atrapasueños. Lucía lo compró en un mercadillo de artesanía hace un par de años. Recuerdo que me quejé de que era un trasto innecesario y ella se limitó a sonreír con esa paciencia suya tan eterna. De repente, tras la casa, oí una risa infantil. Luego, una voz de mujer hablando en un español dulce, con un marcado acento andaluz. Cuidado, Carlos, no te acerques tanto al agua con los zapatos limpios. Subí los escalones del porche muy despacio, con el pulso a 1000. La puerta principal estaba pintada de un amarillo canario, el color favorito de mi mujer. A través del cristal de la ventana, vi muebles que conocía bien, la vieja cómoda de su madre, las sillas de mimbre, mezclados con objetos nuevos. Juguetes de plástico, una mochila escolar, mantas de colores sobre el sofá. Antes de que pudiera siquiera llamar a la puerta, el pomo giró. En el umbral apareció una mujer de unos 50 años. Era bajita, con el pelo recogido en un moño informal y un delantal puesto sobre un vestido sencillo. Tenía un trapo de cocina en la mano y una expresión de serenidad que se evaporó en el acto al verme. Se quedó pálida, mirándome como si hubiera visto a un fantasma. ¿Señor Manuel?, preguntó con un hilo de voz, mientras el trapo de cocina caía al suelo. Al verme allí plantado, la mujer se puso lívida. ¿Señor Manuel?, pronunció en un susurro que apenas lograba romper el silencio del porche. Sabía mi nombre. Esa mujer, que evidentemente llevaba tiempo haciendo su vida en mi casa, sabía perfectamente quién era yo. Sentí una punzada de desconcierto que me recorrió la espalda. Perdone, balbuceé, intentando recuperar mi autoridad de dueño. Creo que ha habido un error grave. Esta es mi propiedad. Mi mujer y yo somos los titulares de esta casa desde hace décadas. Los ojos de la mujer se anegaron en lágrimas al instante. Se llevó el paño de cocina a los labios, como queriendo ahogar un sollozo. La señora Lucía. Susurró con una pena tan honda que me dejó desarmado. Ella. Ella era nuestra vida. Mi mujer falleció hace 6 meses, dije, tratando de mantener la voz firme mientras mi cabeza era un hervidero de preguntas. ¿Cómo conocía esta mujer a Lucía? ¿Y por qué lloraba su ausencia como si fuera su propia sangre? Por favor, dijo la mujer, haciéndose a un lado y franqueándome la entrada con un gesto humilde. Pase, por favor. Se lo explicaré todo. Me llamo María, María González. Vacilé un segundo, sintiendo que estaba a punto de cruzar una frontera sin retorno, y entré en el salón. No era el salón que yo recordaba de mis breves visitas hace lustros. Los muebles estaban dispuestos de otra forma, aprovechando mejor la luz del sur. Por todas partes había vida. Fotos de niños en la repisa de la chimenea, dibujos de ceras pegados con imanes en la nevera de la cocina americana, una cesta con lana y agujas de punto junto al sillón orejero que solía ser de mi suegra. «¿Usted vive aquí?», dije. No era una pregunta, era la constatación de una realidad evidente. María asintió, mientras las lágrimas surcaban sus mejillas sin freno. 15 años, señor Manuel. 15 años llevamos bajo este techo. La señora Lucía. Ella rescató a mi familia del abismo. ¿15 años? Repetí,
sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Me está diciendo que Lucía sabía que ustedes estaban aquí desde hace 15 años y nunca me dijo nada? Ella nos trajo aquí después de la riada, explicó María, dejándose caer en una de las sillas de mimbre. Lo perdimos todo en las inundaciones de 2008. La casa, el taller de mi marido, los ahorros. Nos quedamos en la calle, con lo puesto. La señora Lucía nos encontró en un polideportivo, en un refugio de la Cruz Roja. Ella iba allí a llevar mantas. Recordé perfectamente aquella tormenta. Fue un temporal histórico que devastó parte de la costa de Málaga. Lucía estuvo días inquieta, insistiendo en que tenía que bajar a ver si la casa seguía en pie. Cuando volvió, me dijo que todo estaba en orden, que solo había un par de tejas sueltas que ya había mandado arreglar. Nunca mencionó que había sacado a una familia de un refugio. Nunca confesó que había convertido nuestra segunda residencia en un centro de acogida privado. Nos dijo que podíamos quedarnos hasta que levantáramos cabeza, continuó María, limpiándose los ojos con el delantal. Pero entonces mi marido, Roberto, cayó enfermo. Cáncer de pulmón. Y la señora Lucía. Ella se plantó y dijo que de aquí no nos movía nadie. Dijo que ya éramos parte de su familia y que esta casa era nuestra fortaleza. Me senté frente a ella, porque las piernas ya no me sostenían. ¿Su marido tenía cáncer? 5 años de lucha, señor Manuel, dijo María con la voz quebrada. La señora Lucía nos ayudaba con todo. Pagaba los desplazamientos al hospital, las medicinas que no cubría la seguridad social. Incluso se quedaba ella aquí cuidando de los niños para que yo pudiera ir a las sesiones de radioterapia con él. Ella era un ángel caído del cielo. Un ángel. Mi Lucía, a la que yo consideraba una mujer práctica, quizás un poco distante en sus últimos años, había mantenido un hogar paralelo durante década y media. Pagaba el IBI, la luz, el agua y la vida de 5 personas en absoluto secreto. ¿Y dónde está Roberto ahora? Pregunté en un susurro. Se nos fue hace 2 años, respondió María. El mismo mal que luego se llevó a la señora Lucía. Aquello fue como si me clavaran un puñal en el estómago. ¿El mismo mal? Lucía tenía un tumor. Pero fue algo rápido, o eso creía yo. María abrió mucho los ojos y se tapó la boca, dándose cuenta del error. ¿Usted no lo sabía, señor Manuel? ¿Saber el qué? Mi voz sonó quebrada, casi un ruego. La señora Lucía luchó contra el cáncer durante casi 3 años en silencio, susurró María. Venía aquí a Málaga para los tratamientos, en el hospital regional. Decía que en Madrid usted se daría cuenta, que no quería que la viera marchitarse, que no quería ser una carga de cuidados para usted. La habitación empezó a darme vueltas. 3 años. 3 años en los que yo pensaba que ella venía a la costa a leer y a pasear por la orilla, mientras en realidad estaba recibiendo quimioterapia, cuidada por esta mujer y su familia. Los viajes. Dije asimilando la verdad. Por eso venía cada 3 meses. María asintió con tristeza. Venía para las analíticas y los ciclos. Se quedaba aquí con nosotros, en la habitación del fondo, y nosotros la cuidábamos como ella nos cuidó a nosotros. Era la abuela que mis hijos nunca tuvieron. Hijos. Volví a mirar la estancia. Ahora lo veía todo con una claridad dolorosa. Los zapatos de colegio junto a la puerta, la mochila de la Universidad de Málaga, UMA, sobre el aparador, los mandos de la Play en la mesita. ¿Cuántos hijos tiene, María? 3, sonrió ella con una mezcla de orgullo y pena. Miguel ya tiene 22 y trabaja en el puerto de Málaga. Sofía tiene 18 y ha empezado este año derecho. Y el pequeño, Carlos, tiene 15. Ese niño, Carlos, no había conocido otro hogar en su vida que no fuera este.
Había crecido entre estas paredes blancas que mis hijos querían demoler para hacer pisos de lujo. Pero el dinero. Balbuceé. El mantenimiento, los impuestos, la comida de todos. Lucía no tenía una fortuna personal tan grande. María vaciló antes de contestar. Tenía un trabajo aquí, señor Manuel. Trabajaba por las mañanas en una galería de arte del Soho, en el centro. Decía que ese sueldo era su dinero de libertad. Todo lo que ganaba allí iba directo a esta casa, para que nosotros no pasáramos hambre y para que a la casa no le faltara un detalle. Mi mujer trabajaba. A sus 60 y muchos años, mientras yo jugaba al golf, ella vendía cuadros en una galería para mantener a una familia que yo ni siquiera sabía que existía. Señor Manuel, dijo María con cautela, rompiendo mi silencio, sus hijos. Ellos ya vinieron por aquí. Me quedé helado. ¿Marcos y Diana han estado en esta casa? Vinieron hace un mes, asintió ella, bajando la mirada. Nos dijeron que teníamos que desalojar en 30 días. Dijeron que usted iba a vender la casa y que nosotros éramos unos aprovechados, que estábamos robando el patrimonio de su familia. El señorito Marcos fue muy duro. Nos amenazó con llamar a la policía si no nos íbamos por las buenas. La señorita Diana no gritó tanto, pero nos dijo que nos fuéramos antes de que usted se enterara de este lío, para no darle un disgusto que no podría soportar. La rabia me prendió en el pecho como un reguero de pólvora. Mis hijos lo sabían. Sabían lo de María, sabían lo de la enfermedad de su madre, sabían el propósito real de esta casa. Y aún así, se sentaron a mi mesa cada martes a hablarme de eficiencia financiera y residencias de ancianos, ocultándome la verdadera naturaleza de la mujer con la que estuve casado media vida. Querían echar a una viuda y a 3 huérfanos a la calle con tal de llevarse su parte del botín. ¿Y qué les dijo usted? Pregunté, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Que no nos iríamos hasta hablar con usted, respondió María con dignidad. Se lo debíamos a ella. La señora Lucía siempre decía que usted era un buen hombre, pero que le costaría entender este jardín secreto suyo. Decía que aquí podía estar enferma sin que la tristeza de los demás la matara antes que el cáncer. Mis hijos conocían la verdad y decidieron enterrarla conmigo en una residencia. Estaban dispuestos a borrar el último acto de amor de su madre por un puñado de euros. Pero lo que no sabían es que Manuel García aún no estaba muerto. El sonido de unos pasos rítmicos sobre las maderas del porche interrumpió mis pensamientos. La puerta trasera se abrió de golpe y entró un adolescente, de piel bronceada por el sol de la costa y el pelo revuelto con restos de salitre. Al verme allí, sentado en el salón, se detuvo en seco, como un animal herido. ¿Mamá? Preguntó con una inseguridad que me partió el alma. Carlos, ven, no te asustes. Ven a conocer al señor Manuel, dijo María con una dulzura infinita. Es el marido de la señora Lucía. La cara del chico cambió por completo, se iluminó con un reconocimiento que rozaba el alivio. ¿El señor Manuel? Repitió acercándose. La señora Lucía. Ella hablaba constantemente de usted. Decía que era un buen hombre. Que solo necesitaba tiempo para entender las cosas de la vida. ¿Entender qué? Estuve a punto de preguntar. Pero al mirar a ese chico que había crecido entre estas paredes, a quien mi mujer había querido como al nieto que nunca le dieron sus propios hijos, empecé a comprender que el que estaba ciego no era ella. Era yo. Me quedé allí, hundido en el sofá que Lucía había elegido con tanto mimo, escuchando cómo la casa latía de nuevo. Carlos se fue a la cocina y, al poco rato, el aroma de un guiso de hinojos con pescado, una receta tan de aquí, con su toque de azafrán y pimiento, empezó a inundarlo todo. Era el olor de un hogar vivo, no el de un activo inmobiliario a la espera de un postor. Señor Manuel, dijo María, rompiendo el trance, Lucía me pidió que, si algún día usted se armaba de valor para venir, le entregara esto.
Fue hacia un pequeño escritorio de madera en la esquina y sacó una caja de metal antigua, de esas de carne de membrillo que nuestras madres usaban para guardar tesoros. Mis dedos rozaron el metal frío y desgastado. Ella decía que usted lo entendería cuando fuera el momento adecuado. Que el mar le daría la respuesta. Abrí la caja. No había joyas, ni escrituras, ni dinero en efectivo. Había cartas. Decenas de sobres dirigidos a mí, cada uno con una fecha que coincidía con sus escapadas a la costa. Y debajo, una cartilla de ahorros de Unicaja y un contrato doblado de la Galería de Arte Luz de Alborán. Tomé la primera carta. La letra de Lucía, esa caligrafía elegante y firme que yo tanto conocía, me saludó desde el papel. Querido Manuel, si estás leyendo esto, es porque finalmente has encontrado el camino de vuelta a nuestro refugio. Perdóname por el secreto, pero este lugar necesitaba ser protegido de la lógica fría y del cálculo que a veces nos nubla el corazón. Leí sobre sus miedos, sobre cómo el diagnóstico del cáncer la hizo valorar cada minuto de silencio frente al mar. Escribió sobre María, sobre Roberto y los niños, y cómo verlos crecer le daba las fuerzas que la quimioterapia en el Hospital Regional de Málaga le robaba. Lo hacía aquí, lejos de las miradas de lástima de nuestros hijos y de mi propia incapacidad para gestionar el dolor. De repente, el chirrido de unos neumáticos sobre la grava cortó el momento. Conocía ese motor. Era el BMW de Marcos. Ya están aquí, susurró María, y el miedo volvió a nublar su rostro. Carlos apareció en el umbral de la cocina, tenso, como un escudo humano. Salí a la verja antes de que pudieran poner un pie en el porche. Marcos y Diana bajaron del coche con sus trajes impecables de oficina, luciendo una pulcritud que resultaba insultante en aquel entorno de sal y arena. Papá. ¿Pero qué haces aquí fuera todavía? Exclamó Diana, acercándose con paso rápido. Te hemos llamado 1000 veces. Como no cogías el teléfono, pensábamos que te había salido de la carretera. Estoy bien, Diana. Solo estaba conociendo a los inquilinos de vuestra madre, dije, plantándome frente a ellos. Marcos frunció el ceño y miró hacia la puerta, donde María observaba con humildad. Ah, ya veo. Te han soltado el discurso de lástima. Papá, no seas ingenuo. Esta gente lleva años viviendo de tus ahorros y de la caridad de mamá. Es una ocupación en toda regla, por mucho permiso que ella les diera. Tenemos que tramitar el desalojo ya para no perder al comprador. ¿Desalojarlos? Repetí, sintiendo una náusea profunda. ¿A dónde, Marcos? ¿A un albergue? ¿A la calle? Ese no es nuestro problema, papá, intervino Diana con una frialdad administrativa. Tenemos una oferta en firme de un fondo inversor para montar una VFT, vivienda con fines turísticos, de lujo. Con ese dinero, podrías entrar mañana mismo en la mejor residencia de Madrid, con asistencia 24 horas. Es lo más práctico. Miré a mis hijos. Parecían dos extraños. Tan seguros de su pragmatismo, tan convencidos de que la vida se resumía en una hoja de Excel. No veían las flores cuidadas, no sentían el amor que emanaba de cada rincón. Solo veían metros cuadrados y rentabilidad bruta. No va a haber ninguna venta, dije con una calma que los descolocó. Marco soltó una carcajada seca, nerviosa. Papá, no estás bien. El duelo te ha nublado el juicio. Ya hemos consultado con el abogado. Dado que tú no has gestionado esto en años y tenemos esos poderes notariales preventivos. Esos poderes solo sirven si yo no estoy en mis cabales, Marcos, le corté en seco. Y te aseguro que hoy tengo la mente más clara que en los últimos 40 años. Entré en la casa y salí con la caja de metal. Vuestra madre no estaba tirando el dinero. Estaba construyendo un hogar donde ustedes solo ven una inversión. Estaba salvando a una familia.
Y al hacerlo, se salvó a sí misma durante esos años de cáncer que decidió ocultaros para no tener que aguantar vuestras soluciones eficientes mientras se moría. Diana palideció, dando un paso atrás. ¿Enfermedad? ¿De qué hablas? De lo que vuestra madre pasó mientras vosotros estabais demasiado ocupados con vuestras acciones y vuestros bonus para notar que se consumía. María estuvo con ella. María le sostuvo la mano en cada sesión de radio mientras yo estaba en el club de golf. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el rumor eterno del Mediterráneo. Marcos intentó replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Mañana mismo iré al notario del centro, continué. Pero no para vender. Voy a formalizar un usufructo vitalicio a nombre de María González y sus hijos. Esta casa es el legado de vuestra madre. Es su voluntad real, la que dictó con el corazón, aunque no la escribiera en un testamento oficial. No puedes hacernos esto, gritó Marcos, perdiendo los papeles. Es nuestra herencia. Vuestra herencia es la memoria de la mujer que os dio la vida. Si no sois capaces de valorar eso, entonces no merecéis ni un solo ladrillo de este sitio. Me di la vuelta y regresé al interior, cerrando la puerta tras de mí. Por primera vez en 6 meses, el vacío de mi pecho no dolía. Me senté a la mesa con María y con Carlos. El guiso estaba humeante. Señor Manuel. Comenzó María con los ojos empañados. Llámame Manuel, por favor. Y dime, ¿queda un plato de sobra para un viejo que acaba de recordar lo que significa tener una familia de verdad? Esa noche dormí en la habitación del fondo, la misma donde Lucía encontraba paz tras sus sesiones en el hospital. Escuché el viento entre las palmeras y, por primera vez, no sentí soledad. Lucía estaba allí. En la gratitud de María, en los apuntes de derecho de Sofía y en la nobleza de Carlos. Mis hijos se marcharon al amanecer, con el rugido rabioso de su coche de lujo. No sé si algún día me perdonarán o si alcanzarán a comprender. Pero mientras veía el sol salir sobre el mar de Alborán, supe que había tomado la decisión más práctica de mi vida. La de elegir el amor sobre el dinero, tal como ella hizo hasta su último aliento. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.